Muy buenas, en esta ocasión vamos a ver cómo crear un procedimiento de manera muy sencilla. Para ello, lo primero de todo es comenzar a usar la base de datos. Yo en este caso voy a usar una que se llama tienda de ropa. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar para que se muestre cada una de las tablas donde vamos a trabajar, que forman la base de datos. Voy a poner una serie de anotaciones para que puedas verlas durante el vídeo. Las dos tablas usadas son clientes y pedidos. Ahora permíteme que baje un poquito esta línea y voy a poner cada una de las anotaciones que voy a ir haciendo. Usamos la base de datos, es el primer código que hemos escrito. Ahora, las dos tablas a mí me gusta mostrarlas antes de trabajar con ellas. Las selecciono y las ejecuto. De este modo podré ver el contenido de ambas. Realizaremos la consulta antes de meterla dentro del procedimiento. Es una de las manías que yo tengo antes de escribir el procedimiento. De este modo podré probar si todo va bien, ya que voy a unir dos tablas con inner join. Voy a comenzar escribiendo, por ejemplo, la tabla de pedidos, ya que voy a utilizar la clave ajena de ID cliente para unir con la tabla de clientes con su ID. A la de pedidos le voy a poner un alias de una P para poder unir y evitar estar repitiendo todo el rato lo mismo. De este modo utilizaré el alias para unir con la otra tabla. He unido la tabla de pedidos con clientes utilizando la clave ajena de ID cliente presente en pedido con la clave o el ID, en este caso, de cliente. He utilizado la clave ajena para poder unirlos. Ahora podría establecer una condición, como por ejemplo que el ID sea igual a 2, ya que en el procedimiento podríamos utilizar un parámetro de entrada para comprobar si está o no está, y de esta manera hacerlo más dinámico. He ejecutado la consulta para ver que todo funciona. Ahora podría hacer que solamente me mostrara lo que es. Voy a ejecutar de nuevo las dos tablas y quiero que me muestre simplemente el nombre del cliente y el nombre del producto o del pedido. Ya es indiferente. Para ello he utilizado el alias de cliente para traer el nombre y la P de pedido o el nombre del producto. Si la vuelvo a ejecutar solamente me va a mostrar dos, lo que es el nombre del cliente y el nombre del producto, y como condición que cumpla con el ID 1. Entonces me ha traído el nombre de Ana, el tipo de dispositivo, que cumplen con el ID igual a 1. Si me das unos segundos voy a escribir la anotación para que tengas exactamente qué hemos hecho en esta consulta. Pero básicamente hemos unido dos tablas. Ya podemos comenzar con el procedimiento. Haciendo esta anotación te quedará claro de exactamente lo que he hecho. Voy a comenzar con el procedimiento. Para ello lo primero que voy a poner va a ser, si el procedimiento existe, que se borre.
como Drop Procedure, If Exit y el nombre del procedimiento que yo voy a utilizar. Normalmente los procedimientos comienzan con una P y utilizaremos en este caso Camel Hey, aunque yo no lo he hecho, pero podríamos utilizar que cada palabra comenzara por una letra mayúscula, es lo normal. Ahora he cerrado con un punto y coma y voy a comenzar el procedimiento. Para ello, lo primero de todo, utilizaremos un delimitador. Este permite definir procedimientos sin errores, ya que si utilizáramos un punto y coma le estaríamos diciendo al programa de termina por aquí. Para cambiar estas reglas utilizaremos el delimiter o delimitador. No cerraremos con el punto y coma, sino con las dos barras y cerraremos con un punto y coma para marcar el fin. Ahora sí, comenzamos poniendo create procedure. El nombre del procedimiento que hemos definido un poquito más para arriba, que lo voy a copiar y a pegar para que tú veas exactamente de dónde lo estoy sacando. Tú podrías llamarle de otra forma. Ahora abrimos lo que es los paréntesis y meteríamos dentro los parámetros con los que vamos a trabajar, que podrían ser de entrada, de salida o de entrada y salida. En este caso voy a utilizar un parámetro de entrada in, un parámetro de salida, un out, pero podría utilizar también un inout para, por ejemplo, pasarle unos días y recibir esos días. Podría cambiar el dato dentro y recibirlo. Esto, el in es similar al cambio por valor en programación orientada a objetos. Y el out, muy similar a por referencia. Quiere decir que los cambios realizados dentro no cambiarán si lo hacemos por in. Si lo hacemos por referencia o por out, sí cambiarán y tendrán efecto fuera del método o fuera del procedimiento. No sé si me he explicado bien. Es muy similar a lo que hacemos en programación orientada a objetos. Voy a ir escribiendo las anotaciones para que veas exactamente lo que he hecho aquí. Pero básicamente voy a utilizar un ID y le he puesto el tipo de dato. Luego he utilizado porque quiero obtener el nombre del cliente y el nombre del producto. Estos son como una especie de variables, aunque no son variables, son parámetros, por eso llevan una P delante. Uno me va a permitir hacer esa pequeña distinción o ese pequeño where para poder hacer una criba de aquello que quiero extraer, porque yo quiero extraer con un ID en concreto. Luego podría sacar el nombre del cliente y el nombre del producto, exactamente lo mismo que hemos hecho en la consulta superior. Si observas bien, he definido también un begin y un end. Esto marca lo que es el principio y el final del código a ejecutar. La consulta o el código, por ejemplo, un insert iría dentro de esta anotación. O si quisiera actualizar un registro, también iría dentro de esto. Finalmente, como anotación, no sé si estarás leyéndolo, pero he utilizado o he puesto el out para obtener datos y el in para poder hacer cribas o, en este caso, seleccionar datos. Ahora, dentro del begin y del end, vamos a escribir o vamos a copiar la consulta que teníamos fuera y la vamos a trasladar dentro para poder trabajar con ella. Pero antes de pegar la consulta, nos queda un último paso, y es declarar un manejador de errores.
Esto es muy parecido al try catch de Java o de otros lenguajes de programación. Básicamente comienza con declare, le decimos qué debe de hacer, en este caso exit, de salir. Utilizamos la palabra clave handler for, que es un manejador de errores, y utilizamos la palabra clave SQL exception. Ahora definimos un begin y un end, donde meteremos qué hacer cuando ocurra una excepción. ¿Es necesario en este caso? No, simplemente lo utilizaremos cuando hagamos insert, update, delete o utilicemos cursores. Yo en este caso lo he puesto para que veas que vamos a mostrar, si todo falla, un mensaje de error y vamos a deshacer todo con rollback. Ahora seguimos después del end, ya que lo que vamos a hacer a continuación está dentro de otro código y no dentro de la excepción que acabamos de declarar. Vamos a copiar la consulta superior, ya que la vamos a utilizar. ¿Por qué lo hemos hecho arriba? Para poder ver que todo estaba bien y ya trabajar en la zona de abajo con mayor precisión. Yo voy a eliminar lo que es el ID1 para utilizar el parámetro de entrada definido al principio. Voy a copiarlo para que veas de dónde lo saco. Lo copio y lo pego ahí. De este modo, cada vez que yo le pase un parámetro, va a poder hacer la distinción o va a poder hacer en este caso el filtro con el where. Voy a ir poniendo anotaciones para que lo vean más claro. Para poder mostrar todos estos datos fuera, necesitaremos utilizar select into. Into es cuando queremos guardar el resultado de una consulta en una variable. En este caso lo vamos a utilizar para guardar en los parámetros de salida tanto nombre como el nombre del producto. En este caso estoy añadiendo into y voy a utilizar el parámetro de nombre de cliente para pegarlo seguido de into. Quiere decir que el c.nombre lo voy a almacenar en nombre cliente. Y ahora el nombre del producto lo voy a almacenar en p.producto. Voy a asignar el nombre del cliente a into nombre cliente y a nombre producto para que pueda mostrar el resultado fuera. Finalmente voy a utilizar este procedimiento. Para ello voy a copiar todo y me lo voy a llevar fuera. Ahora voy a comenzar a usarlo. Y tú dirás, ¿por qué copias todo eso? Estaría mal. No, lo voy a copiar así porque así sé exactamente con los parámetros con los que estoy trabajando. Yo ahora eliminaré los datos y lo iré amoldando a mi gusto. Para poder llamar a un procedimiento utilizaremos cal, a diferencia de function, que sí nos permite el select. Declaramos las variables con las que vamos a trabajar. Voy a utilizar set para asignar. Verás que he pegado todo lo que he copiado anteriormente porque ahora lo voy a ir amoldando. Para ello voy a tener que utilizar el set en todo. Voy a ir poquito a poco para que lo vayas viendo. Ahora voy a utilizar una v y la arroba de variable. La v no es necesaria, yo lo hago para saber que eso es una variable. Utilizaré la arroba siempre que defina variables fuera de un procedimiento.
Para formar nuestra variable tendremos un set, que es una asignación, tendremos la arroba y el nombre de la variable, un igual y el tipo de dato. En este caso es un entero, que es el ID que hemos definido, y las otras variables, si te fijas, hemos utilizado comillas simples, ya que vamos a almacenar el resultado, no le vamos a mandar ningún resultado. Vuelvo de nuevo a copiarlo, aunque podría yo copiarlo de manera manual, pero no quiero equivocarme. Voy a poner una coma y voy a ir añadiendo cada una de las variables definidas. Estas se las voy a pasar al procedimiento con el que estoy trabajando. Pongo un punto y una coma y cierro. Voy a copiarlo de nuevo, ya que voy a utilizarlo en un select. Pongo select y cada una de las variables. Ahora podría utilizar un alias. Yo en este caso solamente necesito el nombre del cliente y el nombre del producto. Mi alias puede ser nombre del cliente para hacerlo más visual. Y lo mismo, un alias, comillas simples. Y el nombre del producto, cierro con punto y coma, lo señalo todo. Voy a asegurarme de que todo está bien. Y ahora cuando yo quiero ejecutar un procedimiento, voy a señalar desde drop procedure hacia abajo, todo. Voy a señalarlo todo y tengo que ver que exactamente me recupera los mismos datos que habíamos obtenido antes con la consulta, pero haciéndolo a través de un procedimiento. Voy a darle a ejecutar y debería de funcionar exactamente igual. Ahora lo que voy a hacer es cambiar, en este caso, el ID y le voy a asignar otro para ver que los datos cambian. De esta manera tan sencilla hemos definido un procedimiento. Aún así, si te han quedado dudas, escríbeme un comentario. Voy a cambiar, en este caso, el ID le voy a poner otro número para ver que funciona de otra forma y ya puedo ver que van cambiando los datos. Por lo tanto, hemos definido un procedimiento. Hemos hecho la consulta fuera para tener los datos más claros y hemos ejecutado guardando los datos en dos variables y una con un parámetro de entrada, que en este caso es un ID que vamos a pasarle al procedimiento cada vez que queramos ejecutarlo. Voy a ir dejando las anotaciones y esto es todo. Si te ha gustado el contenido, como siempre, te animo a suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.